Ya se va a empezar a... Muchas gracias. Ahí está. Ahora sí ya empezó. Ok, entonces, como verán, pues el enunciado es bastante largo y ahora, a diferencia de los ejercicios que habíamos estado haciendo en los videos, ahora tenemos dos experimentos diferentes y cada experimento tiene una temperatura diferente. Entonces, recuerden que el cambio de temperatura afecta a la constante. Y bueno, nos pide determinar la constante de reacción a 200 y 300 Celsius, la energía de activación, la presión total a los 10 minutos, si se carga el reactor con una mezcla equimolar de A e inertes, a una presión total inicial de 20 milímetros de mercurio y si la reacción se realiza a 500 grados Celsius. Entonces, como ven, pues es un ejercicio un tanto largo. Entonces vamos a comenzar. Entonces, voy a anotar los datos más importantes. Menciona primero que es fase gaseosa y que ya nos dice ahí será a volumen constante. La reacción es A, que se convierte en 2R. Dice que el orden es de 1.5 y que se alimenta principalmente A puro. Entonces la fracción molar de A será 1. Hay dos experimentos. En el primero de ellos dice que la presión es de 65 milímetros de mercurio. Cuando el tiempo es de 172 minutos. Y luego al finalizar, es decir, la presión final, es de 80 milímetros de mercurio. Y que la temperatura en ese experimento es de 200 grados Celsius. En el segundo, la temperatura será de 300. La presión es de 26 milímetros de mercurio cuando el tiempo es de 48 minutos. Y que al finalizarse la reacción, la presión final es de 30 milímetros. Ok, entonces lo primero que tenemos que obtener son las constantes a 200 y a 300 grados Celsius. Y para ello primero hay que proponer la cinética. Siempre comenzamos proponiendo la cinética. Ok, entonces en la cinética tenemos que la velocidad será por definición la concentración inicial de A por la derivada de la conversión respecto del tiempo. Y por la ley de potencia será la constante, aquí lo voy a poner la constante 1, por la concentración de A elevado al orden, ¿no? Que ya sabemos que el orden es de 1.5. Ok, entonces esa concentración hay que ponerla en función de la conversión. Entonces la concentración en cualquier momento es la concentración inicial por 1 menos la conversión. Así que aquí nos queda la concentración inicial por la diferencial de XA sobre la diferencial de tiempo, que es igual a la constante 1, la concentración inicial a la 1.5 y 1 menos XA también elevado a 1.5, ¿no? Porque ambos están siendo elevados a... Ambos son afectados por el exponente. Entonces aquí puedo cancelar y de aquí se va a cancelar 1. Bueno, pues finalmente nos queda la derivada es igual a la constante 1, la concentración inicial a la 0.5, 1 menos XA a la 1.5. Aquí ya puedo hacer separar, puedo separar. De este lado nada más me va a quedar la diferencial de XA, que es igual a constante 1, concentración inicial a la 0.5, 1 menos XA a la 1.5, diferencial del tiempo, ¿no? Y aquí ya sacamos integral de 0 a XA. Y acá también integral de 0 al tiempo. Y ya luego despejando todo, despejando la constante, nos queda que la constante 1 es 1 sobre la concentración inicial a la 0.5 por el tiempo integral de 0 a XA.
de la diferencial de XA entre 1 menos XA. De hecho, sí, este habría que pasarlo antes acá. Ahí se me pasó ese. Ese hay que pasarlo antes del otro lado, antes de sacar las integrales. Pero así quedaría. Entonces, esta es la cinética que va a estar siguiendo el experimento en ambos, estados. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No. Ok. No, gracias. Bueno, ese modelo lo vamos a estar siguiendo todo el ejercicio. Entonces, ahora vamos a enfocarnos únicamente al primer experimento, es decir, cuando la temperatura es de 200 grados Celsius. Entonces, a esa temperatura dice que la presión vale 65 milímetros de mercurio cuando el tiempo es igual a 172 minutos y que la presión final vale 80 milímetros de mercurio. Entonces, para poder utilizar el modelo cinético que ya tenemos, necesitamos conocer la concentración, que esa se puede calcular con la fórmula de las presiones parciales. Pero también necesitamos conocer la conversión. El tiempo ya lo tenemos, pero nos hace falta conocer la conversión. Entonces, con uno de estos valores de presión, necesitamos obtener la conversión. La pregunta es, ¿con cuál de los dos? ¿Con el que tiene tiempo de 172 o con el que tiene 80 milímetros? Ajá, con uno de esos dos necesitamos hacer. De ambos necesitamos conocer la conversión. La pregunta es, esta menciona que es la presión cuando ya termina la reacción, cuando la reacción ya llegó a su final. Entonces, ¿qué valor de la conversión va a tener en este momento, cuando la reacción ya terminó? 1. 1. En este momento la conversión ya vale 1, ya se terminó. Pero en este momento no sabemos cuánto vale. Aún no sabemos cuánto vale esa conversión. Así que con este dato de 172 minutos necesitamos obtener la conversión para con él calcular la constante 1. Entonces, por ahí en su formulario hay una fórmula que dice que la conversión es igual a la presión menos la presión inicial sobre epsilon A por la presión inicial. ¿Okay? Con esta fórmula podemos calcular la presión inicial, porque necesitamos la presión inicial para después calcular la conversión en este punto. Entonces, primero hay que calcular epsilon A, ¿no? Epsilon A era la fracción molar de reactivo limitante por la delta N entre el coeficiente, ¿no? Entonces, la fracción molar vale 1. La variación de moles, veamos. De este lado tenemos 2, de este lado nada más tenemos 1. Entonces 2 menos 1 pues nos queda 1. Aquí también queda 1. Y el coeficiente de A también vale 1. Entonces el factor de cambio todo vale 1. Así que de aquí habrá que despejar a la presión inicial o con un solve directamente. Tenemos que la conversión vale 1. La presión final vale 80 menos la presión inicial, que es lo que queremos conocer, entre el factor de cambio que vale 1 por la presión inicial. Entonces de aquí podemos calcular la presión inicial. Así que le ponemos que 1 es igual a 80 menos X entre X. Le damos a calcular. Y nos dice que la presión inicial es de 40. La presión inicial vale 40 milímetros de mercurio. Ok, ahora ese valor, ¿para qué lo usamos? Para calcular la conversión en el tiempo de 172 minutos. Ajá, porque también tienen una fórmula que dice que la presión es igual a la presión inicial por 1 más epsilon A por XA. Entonces, ustedes ya conocen esta presión, la de 65.
Ya conocen epsilon A que vale 1 y la presión inicial, lo único que queda es XA. Entonces de aquí, despejando, pues llegan a esta fórmula de XA. Entonces XA es igual a la presión menos la presión inicial sobre el factor de cambio que vale 1 por la presión inicial. Entonces tienen 65 milímetros de mercurio. No son necesarias las unidades porque se cancelan. Menos la presión inicial de 40 entre la presión inicial de 40. Y esto les da una conversión de 0.625. 0.625 y ya no tiene unidades. Ok, entonces, del modelo cinético ya tenemos el tiempo, ya tenemos la conversión, nada más nos falta la concentración, que les decía que esa concentración nada más se obtiene con la fracción molar por la presión inicial entre R por T. Entonces, la fracción molar vale 1, la presión inicial ya calculamos es de 40. La R, en este caso, hay un valor para que no tengan que convertir la presión de milímetros de mercurio a atmósferas. Nada más déjenme buscarla porque esa casi no la uso. Aquí está. Vale 62.36. Y esta es milímetros de mercurio por litro sobre mol Kelvin. Ajá, para que no tengan que hacer la conversión. Por la temperatura de 200, pero en Kelvin, 473.15. Entonces tienen 1 por 40 entre 62.36 por 473.15. 1.3557 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 y esta es mol por litro. Y pues ahora sí ya podemos utilizar el modelo de constante, ¿no? La constante 1, que será 200 grados, es 1 sobre la concentración inicial a la 1.5 por el tiempo de 0 a XA, diferencial de XA entre 1 menos XA elevado a 1.5. Entonces tenemos 1.3557 por 10 a la menos 3 mol Kelvin, perdón, mol por litro a la 0.5. Por el tiempo de 172, ¿vale? Y todo esto va a estar dividiendo a 1, de 0 a 0.625, que es la conversión que calculamos acá arriba, diferencial de XA entre 1 menos XA elevado a 1.5. Esto lo metemos a la calculadora. 1.3557 por 10 a la menos 3 elevado a 0.5 por 172 integral de 1 sobre 1 menos x a la 1.5 desde 0 a 0.625. Y esa es la constante a 200 grados Celsius. Entonces la constante a 200 vale 0.1999. Ajá. Y unidades. Recuerden que la constante va a tener unidades de concentración a la 1 menos n por el tiempo a la menos 1. Entonces, en este caso tenemos concentración a la 1 menos 1.5. Eso nos daría concentración a la menos 0.5. Entonces aquí sería mol por litro, esto a la menos 0.5 por minuto a la menos 1.
Ajá. Esa sería la primera constante. ¿Dudas hasta ahí? No. Yo tengo una duda. En la concentración de acero, en la primera Ajá. fórmula, la elevaste a la 1.5 y ya después la sustitución a 0.5. En la primera fórmula. No, en la última. Ah, cierto. Sí, aquí es a la 0.5. Vale, gracias. Sí, es a la 0.5. Ok. ¿Alguna duda más? No, gracias. Vale. Entonces, la siguiente. La siguiente parte pues es igual. Ahora vamos a analizar cuando la temperatura es igual a 300 grados Celsius. Entonces dice que a 300 grados la presión es de 26 milímetros de mercurio cuando el tiempo es de 48 minutos. Y que al finalizar la reacción la presión es de 30. Ajá, entonces nuevamente aquí esta conversión pues sería de 1, ¿no? Y de vuelta pues habría que calcular la, la presión inicial en ese ejercicio. Entonces igual XA es igual la presión menos la presión inicial sobre epsilon A por presión inicial. Epsilon A no cambia porque se sigue manteniendo la fracción molar, el delta N y pues el coeficiente. Entonces epsilon A sigue siendo 1. Entonces para la presión final nos queda que 1 es igual a 30 milímetros de mercurio menos la presión inicial sobre la presión inicial. Entonces con la calculadora vamos a obtener esa presión inicial. Tenemos que 1 es igual a 30 menos X sobre X. Ahí está. La presión inicial vale 15. 15 milímetros de mercurio. ¿Sí? Luego con esto podemos calcular la conversión a los 48 minutos. Entonces la conversión será la presión de 26 menos la inicial que acabamos de calcular de 15 entre epsilon A, que ya dijimos vale 1, nuevamente por la presión inicial de 15. Y eso les da 0.7333, ¿no? Vamos a comprobar porque luego por ahí se me pasa algún número. No, pero sí, 0.7333 y lo único que hace falta es la concentración, ¿no? La concentración inicial, la fracción molar por la presión inicial entre R por T. Entonces tenemos 1 porque se alimenta a puro. La presión inicial es de 15 entre la R, que dijimos que era 62.36. Sí, a ver, no me acuerdo de eso. Sí. Milímetros de mercurio por litro sobre mol Kelvin. Y ahora la temperatura de 300 a Kelvin sería 573.15. Y eso nos da 15 sobre 62.36 por 573.15. 4.1968 por 10 a la menos 4 mol por litro. Y nuevamente utilizamos el mismo modelo cinético. La constante ahora a 300 sería igual la concentración a la 0.5 por el tiempo de 48 minutos
entre 1 por la integral de 0 a la conversión 0.7333 diferencial de XA, todo esto sobre 1 menos XA a la 1.5. Por 48 integral de 1 entre 1. Entonces a 300 ahora la constante vale 1.9045. 1.9045 y las unidades se van a seguir manteniendo. Mol por litro a la menos 0.5, minuto a la menos 1. Entonces ya tenemos el inciso A, la constante a 200 y la constante a 300. ¿Hasta ahí alguna duda? No. No. Muy bien. El inciso B, ¿qué pedía? El inciso B pide la energía de activación. Entonces, para obtener la energía de activación, recurrimos a la ecuación de Arrhenius. Entonces, la ecuación de Arrhenius dice que la constante es igual a A por la... Bueno, A es el factor de frecuencia por la epsilon de menos la energía de activación entre RT. ¿Ok? Lo que queremos conocer es epsilon A, pero todavía nos haría falta conocer el factor de frecuencia. Entonces, también les había dado una fórmula, que era el logaritmo natural de la constante 2 entre la constante 1 es igual a la energía de activación entre R por 1 sobre la temperatura 1 menos 1 sobre la temperatura 2. Con esta fórmula podemos directamente calcular epsilon A. El despeje es sencillo, ¿no? Pero con un solver también queda. Entonces, en nuestro caso, si decimos que la constante 2 es la constante a 300 grados, pues entonces la temperatura 2 sería 300 grados, pero la necesitamos en Kelvin. 573.15, ¿no? La constante 1 sería la constante a 200. Y la temperatura 1 sería la de 473.15 Kelvin. Y eso ya lo podemos meter a la calculadora. Nada más aquí tengan cuidado con su R. Esta R debe de ser energética. Entonces, esa R o es 8.314 joules por mol Kelvin, o la que es más utilizada en este caso, 1.987 calorías por mol Kelvin. ¿Vale? Una de esas dos. Depende de en qué unidades quieran ustedes su energía de activación. Por lo general, usan la de 1.987. Entonces es la que vamos a utilizar. De una vez la metemos a la calculadora. Me faltó, ¿saben qué? Los valores de las constantes. Entonces vamos a moverlo para acá. Tenemos que la constante 2 vale 1.9045. Y la constante 1, 0.1999. ¿No? Entonces, eso ya lo podemos meter directamente a la calculadora. Entonces, la constante 2, 1.9045, entre la constante 1, 0.1999, es igual a la energía de activación, que es lo que queremos, X, entre 1.987, por la temperatura 1, la de 473.15 a la menos 1, menos 573.15 a la menos 1. Y le damos calcular, ¿no? Y ahí está. La energía de activación para esta reacción es de 12.146.4474. Entonces de aquí ponemos
Energía de activación 12.146.4474. Como utilizamos la constante con caloría, pues esta se queda como caloría por mol. Y listo. El inciso B. Nada más vamos a ponerle aquí la nota con solo. ¿Dudas? No. No, gracias. El inciso C. Vemos que pedía el inciso C. La presión total a los 10 minutos, si se carga el reactor con una mezcla equimolar de A e inertes, a una presión total inicial de 20 milímetros de mercurio y la reacción se realiza a 500 grados Celsius. Entonces ahora nos pregunta, ¿cuál será la presión? ¿Cuál será la presión cuando el tiempo es de 10 minutos? Pero ahora la fracción molar de A es de 0.5 porque se está alimentando equimolar con inertes. La presión inicial vale 20 milímetros de mercurio. Y la temperatura es de 500 grados Celsius. Ok. ¿Qué pasa? Ahora como estamos cambiando la fracción molar, ahora sí va a cambiar a epsilon A, ¿no? Epsilon A, recuerden que era fracción molar por delta N entre coeficiente de A. Entonces ahora la fracción molar vale 0.5, delta N sigue siendo 1 y el coeficiente sigue siendo 1. Entonces ahora de epsilon A vale 0.5. ¿Qué otra cosa cambia que tenga que ver con la temperatura y la fracción mol? La concentración. Presión inicial entre RT. Esta también cambia, ¿no? Ahora es 0.5 por la presión inicial de 20 milímetros de mercurio entre 62.36 milímetros. Bueno, ustedes ponen las unidades. Aquí está canijo escribir unidades. Y la temperatura de 500 ahora es 773.15. Entonces tenemos 0.5 por 20, 62.36 por 773.15, 2.0741 por 10 a la menos 3, perdón, a la menos 4 mol por litro. Ok, ¿qué más cambia? Si cambia la temperatura, ¿qué cambia directamente? La constante, también va a cambiar la constante. Entonces, para calcular esa constante, ustedes tienen de dos sopas. Ahora que ya conocen la energía de activación, pueden calcular el factor de frecuencia, con cualquiera de sus valores de las constantes y temperaturas, calcular el factor de frecuencia y así directamente ya tienen una opción para, para calcular directamente la constante a cualquier temperatura. O vuelven a utilizar esta misma fórmula, el logaritmo de la constante 2, pero ahora con los datos que les interesan, ¿no? Entonces, ahora les interesa el logaritmo de la constante a 500 grados entre la constante 1, que puede ser cualquiera de las que ya tienen. Por ejemplo, la primera, 0.1999. Y esto tiene que ser igual a su energía de activación, que ya la conocen, 12.146.4474, entre la constante, siempre la misma por las unidades, entre la temperatura 1, que es la de la constante 1, es decir, 473.15, menos la temperatura 2, la de 500, 773.15. Y ahora van a calcular la constante, pero a 500 grados. Entonces aquí tienen la logaritmo natural de x entre 0.19999 es igual a la energía de activación 12.146.4474 entre la constante 1.987 por 473.15 a la menos 1 menos 773.15 a la menos 1. Y le dan calcular.
y pues crece bastante, ¿no? Ahora es de 30.0603. Las unidades siguen siendo las mismas. Mol por litro a la 0.5, minuto a la -1. A la menos 0.5. Entonces acá ya también tienen el valor de la constante. Minuto a la -1. Ok. De su modelo cinético, el modelo cinético por supuesto no va a cambiar. Ese siempre se va a mantener constante o tal modelo cinético. Aquí está. Veamos, ya tienen la concentración. Ya conocen el tiempo. ¿Qué les hace falta? De hecho, ya también tienen la constante. Entonces, lo que vamos a calcular ahora es la conversión. Ajá, porque justamente como lo que les piden es la presión inicial, ahora sí usamos la fórmula de que la presión en cualquier momento es la presión inicial por 1 más el factor de cambio por XA. Entonces, esto es lo que quieren conocer. Esta ya la tienen, este ya lo tienen, esto lo desconocen, es lo que hay que calcular. Así que su fórmula es la constante es igual a 1 sobre la concentración inicial a la 0.5 por el tiempo de 0 a XA de la diferencial de XA entre 1 menos XA a la 1.5. Entonces, de aquí pues pueden resolver la integral. Obviamente eso va a estar un poco más canijo. O pueden meter tal cual en la calculadora. Entonces, la constante vale 30.0603. Ahorita no voy a poner unidades. 1 entre la concentración 2.0741 por 10 a la -4 a la 0.5 por el tiempo que dice que es de 10 minutos. Integral de 0 a XA. Diferencial de XA entre 1 menos XA. Menos 1. A la 1.5, perdón. De aquí veamos cuánto nos sale XA. Es igual a 2.0741 por 10 a la 4 a la 0.5 por el tiempo que vale 10. 1 entre 1 menos X a la 1.5 desde 0 hasta X, ¿no? Esta X es la que vamos a calcular. Entonces le damos a calcular, Shift Calc. Y pues a ver, vamos a ponerle un 0.5. Ese valor realmente no importa, nomás que a veces calcula más rápido y a veces más lento dependiendo de ese valor. Pero siempre debe llegar al mismo resultado. Entonces recuerden que de las ecuaciones que hacemos, estas que nos piden calcular la conversión son las que más se tardan. Entonces, ¿Sabes si nos permiten sacar las tejas? comentaba en uno de los videos que por ahí me habían dicho que no permiten el uso de tejas en los ETS. Sí, sí dejan sacar tejas. ¿Sí Yo las ya dejan? hice 3. Sí, sí dejan sacar tejas. Pero es que ahorita sí están poniendo los exámenes medio pesadones. Y, bueno, pues si les dejan sacar la teja, pues con la teja se pueden. Vale, gracias. Pero bueno, yo personalmente no tengo tejas, entonces por eso me las ingenio con la Casio. Que con ese ya se está tardando. Entonces, de vuelta, ahora le vamos a poner 1.
No me acuerdo si sí calculé yo esta o la calculó alguien más. Pero bueno, a ver si ahorita lo calcula. De todas formas, de aquí les va a salir 0.9001. Y entonces, ahora pueden calcular la presión final. La presión inicial dice que es de 20. Por 1 más el factor de cambio, que ya dijimos es 0.5. Por la conversión de 0.90001. Y eso les va a dar 29.001 milímetros de mercurio. Y esa ya es la respuesta del inciso C. Todavía no. ¿Dudas? No, hasta ahora no. 2.07. Ajá, dime. No, es que en tenía, por ejemplo, una reacción era bimolecular, me decía que era equimolar, eh, pero no me daban los valores de Y, ni de A ni de B. Entonces, ahí, bueno, mi pregunta es que si se puede intuir que es 0.5 y 0.5 o se tiene que calcular esos valores. No, se intuye. Si nada más tienes dos componentes, si nada más tienes dos componentes, se da por hecho que cada uno tiene 0.5 de fracción molar, porque deben de tener lo mismo. Y la suma de las fracciones molares debe de dar 1. Entonces, el único valor que cumple con eso es 0.5. Ok. Que esta sí le está costando a la calculadora. También puede ser por el software, porque me he dado cuenta que la calculadora en la computadora tarda más que la calculadora en físico. Como que se alenta. Entonces, bueno, Ahorita ya lo con la Texas y sí sale el resultado que tú pusiste. este es 0.90001, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo si lo calculé con esta o me pasaron ese dato. Bueno, ya lo resolveremos después. ¿Dudas con el ejercicio número 1? No, todo bien. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Ahora tenemos la siguiente reacción en fase líquida, A más 4B que se convierte en 2R, la cual se lleva a cabo en un reactor de volumen constante. Para estudiar esta reacción se efectuaron dos corridas experimentales de la siguiente manera, ¿no? Tenemos el primer experimento que tiene una temperatura de 65 grados Celsius y una relación una relación de alimentación de B respecto de A de 5. Nos da tiempo y la concentración de B. El segundo experimento se lleva a cabo a 79 Celsius, la relación de alimentación disminuye a 4 y ahora nos dan la concentración de A. Y lo que nos pide el ejercicio es determine el modelo cinético a 100 grados en unidades de mol, litro y minuto. La velocidad de reacción a 100 grados, si se parte de C a 0, con 5 mol por litro y CB0, 20 mol por litro. Cuando se llega a una concentración de R de 7 mol por litro. La temperatura a la que se debe operar el reactor para obtener una conversión del 70%, luego de 18 minutos de operación, si se parte de una concentración inicial de A de 5 y una de B de 22.5. Miren, ya la calculó. Sí, 0.9001. Sí, a veces le cuesta mucho a la Casio. Entonces, cuando ven que le está costando mucho, háganle la operación más sencilla a la calculadora.
porque a la calculadora también le cuesta. Entonces, por decir, aquí que estábamos, que teníamos 30.0603 igual a 1 entre todo esto, pues todo esto pásenlo al otro lado multiplicando. Y eso se le hace más fácil a la calculadora. Pero bueno, vamos con el siguiente experimento. Nos pide la constante y el modelo cinético a 100 grados Celsius, pero antes de poder tener la constante a 100 grados, necesitamos la constante a 65 y a 79. Entonces, de nueva cuenta, vamos a tener que analizar cada experimento por separado. Pero primero nos vamos a fijar en la cinética. Ok, entonces, ¿qué datos nos da? Dice que es en fase líquida y por lo tanto ya de una vez, como es fase líquida, recuerden que siempre en fase líquida es a volumen constante. La reacción A más 4B que se convierte a 2R. Entonces, bueno, lo primero sería verificar que efectivamente el reactivo A es el limitante, porque ahora tenemos una bimolecular. Entonces, en el experimento 1, decía que la relación másica era de 5. La relación másica era de 5. Entonces, esa relación másica era igual a la concentración inicial de B entre la concentración inicial de A. Por lo tanto, la concentración inicial de A sería la concentración inicial de B entre 5. Y creo que este dato sí lo daban, ¿no? De 25. Ah, sí, ese dato lo tomamos de la tabla. En el tiempo cero, la concentración de B vale 25. Entonces, la concentración inicial de A es 25 entre 5 y eso nos da 5. Entonces, para determinar quién es el reactivo limitante, tenemos lo que se alimenta de A, 5, entre su coeficiente, 1. Lo que se alimenta de B, 25, entre su coeficiente, 4. 5 entre 1 nos da 5. Y 25 cuartos es equivalente a 6.725 más o menos. Pero sigue siendo más pequeño en 5. Entonces, efectivamente, el reactivo limitante es A. Parece tonto, o sea, tener que andar repitiendo esto siempre, pero la verdad es que es de las trampas más comunes que ponen en los exámenes. Entonces, siempre que tengan bimolecular, verifiquen que efectivamente A es el reactivo limitante antes de ponerse a hacer todo el desarrollo. Entonces, ahora sí que ya estamos seguros que por lo menos en el experimento 1 el reactivo limitante es A, vamos con la cinética. Entonces, por definición sería la concentración inicial, la diferencial de XA entre la diferencial del tiempo. Por ley de potencia sería la constante por la concentración de A por la concentración de B. Y vamos a considerar... no menciona nada acerca de los... sí, vamos a suponer órdenes. El primer orden, que es un poquito más sencillo, es 1, 1. ¿Sí? En este caso, como el orden de B sería a la cuarta aquí, pues eso nos complicaría un poquito los cálculos. Entonces, comenzamos con 1, 1 para ver cómo se comporta. Sí, porque no creo que menciona eso en el enunciado. Sí, intentemos con 1, 1. Entonces hay que sustituir la concentración de A y la concentración de B. Entonces la concentración de A es la inicial por 1 menos XA. Y la de B es la inicial de A por la relación másica que es de 5, menos por ser un reactivo, coeficiente de B, coeficiente de A, XA. Entonces pues aquí nos queda 4 nada más. Así que aquí tenemos concentración inicial, diferencial de XA entre diferencial del tiempo, es igual a la constante por la concentración inicial de A, 1 menos XA. Luego
nuevamente la concentración inicial de A por 5 menos 4A, XA. Este se cancela con este. Nos queda diferencial de XA entre el diferencial del tiempo es igual a constante, concentración inicial, 1 menos XA y 5 menos 4 veces XA. Okay, entonces, separando variables y integrando y nuevamente separando, nos queda que la constante será 1 entre la concentración inicial de A por el tiempo, desde 0 hasta XA, diferencial de XA, entre 1 menos XA por 5 menos 4XA. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bien, entonces de acá me voy a robar esta para bajar más cómodo. Entonces ponemos esta aquí. Recuerden que pues aquí tenemos la concentración, pero vamos a estar trabajando con XA, entonces habrá que calcular esa XA. De esta fórmula de acá, ya tenemos la concentración de B y XA. Entonces de aquí hay que despejar a XA. Que nos quedaría 5 menos la concentración de B entre la concentración inicial de A. Todo esto partido por 4. Y esa fórmula pues la vamos a ocupar acá. Esto será igual a 5 menos concentración inicial de B, concentración inicial de A, todo sobre 4. La primera va a dar 0. Entonces, acá para facilitar los cálculos, le ponemos 5 menos X sobre la concentración inicial de A, que ya habíamos calculado que era de 5, ¿no? Entre 4 todo esto. Entonces, le ponemos calcular, la primera concentración vale 25, nos da 0, efectivamente. La siguiente vale 21, 0.2. La siguiente vale 17, 0.4. Muy bien. La siguiente vale 13, 0.6. Y esta se va a 0.8 y esta se va a 0.9. Y ahora, con la fórmula que obtuvimos, vamos a intentar calcular la constante. Recuerden que si esto se mantiene constante justamente es porque el modelo es correcto. Entonces era 1 sobre la concentración inicial de A por el tiempo, integral de 0 a XA, diferencial de XA, entre 1 menos XA, 5 menos 4 veces XA. Entonces tenemos 1 sobre la concentración inicial de A vale 5 por X, que es el tiempo, integral de 1 sobre 1 menos X, 5 menos 4 veces X, desde 0 hasta Y, que va a ser la concentración de, perdón, la conversión. Entonces, la primera, ya saben, no se calcula en este caso porque el tiempo vale 0. Entonces, aquí dividiendo por 0 causan una indeterminación. La siguiente, tiempo vale 6.17, 0.2 de conversión. 1.5815 por 10 a la menos 3. Siguiente, tiempo vale 15.84. Conversión 0.4. 1.5803 por 10 a la menos 3. Siguiente. Tiempo vale 33.21, conversión 0.6. 1.58. Siguiente. Tiempo, conversión. Nuevamente 1.58. Y la última, tiempo, conversión. Es igual a 1.58.
Entonces se mantiene constante, está siempre alrededor de 1.58. Así que la constante 1, que es la primera constante a 65 Celsius, será el promedio de todas ellas, ¿sí? Que a mí me da de 1.5804. 1.5804 por 10 a la menos 3. ¿De qué orden es esta constante? Ajá. Recuerden que en el modelo dejamos nada más que R de A es constante por concentración de A por concentración de B, nada más. Entonces, ¿de qué orden es la constante? Es de 2, es de orden 2. Entonces, esta vale 2. Por lo tanto, las unidades serían litros sobre mol minuto. Vale, ya tenemos la primera. Entonces, bueno, en los videos comentaba que primero hay que intentar considerar los coeficientes elementales, pero también pueden considerarlos 1-1. Considerar los órdenes 1-1. Entonces, cualquiera de esas dos es útil. Para empezar, es útil. Entonces, ¿dudas del experimento número 1? No. No, gracias. Ok. Entonces, ahora vamos para el experimento número 2. Dice ese que la relación másica ahora vale 4 y eso sigue siendo la concentración inicial de B entre la inicial de A. Por lo tanto, ahora la concentración inicial de B será 4 veces la de A. De la tabla de datos de esta, para el experimento 2, la concentración inicial de A vale 5, igual que en el anterior. Vamos a ponerla aquí porque ahorita la voy a ocupar. Entonces, sería 4 por 5 y eso nos queda 20. Entonces, la reacción sigue siendo la misma, A más 4B, que se convierte en 2R. Así que lo que se alimenta de A, 5 entre su coeficiente, 1. Lo que se alimenta de B, 20 entre su coeficiente. Acá nos da 5 y acá nos da, pues lo mismo, ¿no? 20 entre 4 nos queda 5. Entonces, ahora queda que ambos son iguales. Esto sería una alimentación estequiométrica. ¿Vale? Y recuerden, en el primer video se los mencioné, que en una estequiométrica cualquiera de los dos reactivos puede funcionar como reactivo limitante, pero por la costumbre, pues dejamos a A como reactivo limitante. Así que veamos en la cinética. El orden se va a mantener constante, no importa el cambio de la temperatura. Entonces, por definición, la concentración inicial de A por la derivada de la conversión, que es igual a la constante por la concentración de A por la concentración de B. La concentración de A en términos de la conversión es la concentración inicial por 1 menos XA y la de B es la concentración inicial de A por la relación másica de alimentaciones, perdón, menos coeficiente de B entre A, me queda 4XA. De aquí, como ambos ambos comparten puedo factorizarlo. No es necesario, pero es un poquito más. Bueno, yo soy muy quisquilloso con esos temas. Entonces factorizo 4 y me queda 4 veces la concentración inicial por 1 menos XA. Sí que tenemos concentración inicial de A por la derivada de la conversión diferencial del tiempo es igual a la constante. Concentración inicial de A, 1 menos XA. 4 veces la concentración inicial de A, 1 menos XA. Entonces aquí puedo cancelar con este. Y me queda que la diferencial de XA respecto del tiempo es igual a 4 veces la constante por la concentración inicial de A
por 1 menos xa elevado al cuadrado, porque fíjense que se repite 2 veces. También por eso me convenía factorizar. Pues ya haciendo toda la talacha algebraica, nos quedaría que la constante es 1 entre 4 veces la concentración inicial por el tiempo, integral de 0 a xa, diferencial de xa entre 1 menos xa elevado al cuadrado. ¿Dudas de esa? No. Ok. Ahora, como tenemos los valores de la concentración de A, recuerden que aquí necesitamos los valores de la conversión. Entonces, de aquí tenemos que, tenemos que la conversión es igual a 1 menos la concentración de A entre la concentración de A inicial. Así que con esos valores vamos a calcular. O sea, aquí va a valer 0. Entonces sería 1 menos X sobre 5, ¿no? Que es la concentración inicial. La primera pues vale 0. A ver, aquí me equivoqué en algo. No, sí, está bien, 0. Perdón. La siguiente, 4.5. 0.1. La siguiente, 4.0. 0.2. Ok, eso no me gusta. La siguiente, 3.7. 0.26. La siguiente, 1.9. 0.62. Bueno, ya está. Ya está mejor. Y la última, 0.5. 0.9. Muy bien. Estaba diciendo que no me gustaban porque parecía que estaba aumentando muy poquito. En el último video que subí de reversibles, en el último ejercicio quedó que a la hora de calcular las constantes, la constante no era realmente una constante, estaba variando bastante. Pero la consideramos igual constante porque resulta que a la hora de fijarnos en las conversiones no pasaban del 50%. Entonces, el método integral tiende a fallar si las conversiones no son mayores al 50%. Eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces, en este caso, esperemos que la constante se mantenga justamente constante. Con estos valores ya podemos calcular la constante con la fórmula que obtuvimos, que era 1 sobre 4 veces la concentración inicial de A por el tiempo, de 0 a xa, diferencial de xa entre 1 menos xa elevado al cuadrado. Así que veamos, 4 por 5 por el tiempo, que será x. Integral de 1 entre 1 menos x elevado al cuadrado, desde 0 hasta y. ¿Ok? Entonces en el primero no lo calculamos porque nos daría indeterminación. El siguiente, 1.59 de tiempo, 0.1 de conversión. 3.4941. Por 10 a la menos 3. La siguiente, 3.57 por 0.2 y 3.5014. La siguiente, 5.02 y 0.26. Y 3.4995. Siguiente, 23.31, 0.62 y 3.4997. Siguiente, 128.57, 0.9 de conversión.
3.50. Así que se está manteniendo constante. Así que la constante 2, es decir, la constante a 79, será el promedio de todas ellas, que a mí me da de 3.4989 por 10 a la menos 3, y también es de orden 2. Entonces, unidades, litros sobre mol, minuto. ¿Dudas de estas partes? No. Muy bien. Entonces, la primera parte dice que la temperatura tiene que ser de 100 grados. Entonces, ¿cuál será la cinética? ¿Cuál será la cinética? Entonces, lo que necesitamos hacer es calcular la constante a 100 grados. Pero para conocer la constante necesitamos primero la energía de activación. Entonces, de vuelta utilizamos el logaritmo natural de la constante 2 entre la constante 1 es igual a la energía de activación, que es lo que queremos calcular, R por 1 entre la temperatura 1 menos 1 entre la temperatura 2. Aquí, pues, la constante 1 será la constante a, ¿qué temperatura era? 69, 65, que valía 1.5804 por 10 a la menos 3. La constante 2 será a 79, que es la que acabamos de calcular, 3.4989. ¿No? Y con un solve lo tenemos. Entonces tenemos el logaritmo natural de 3.4989 por 10 a la menos 3 entre 1.5804 por 10 a la menos 3 es igual a la energía de activación X entre 1.987, la R energética, por la temperatura. Entonces, la primera temperatura es convertida a Kelvin, 338.15 a la menos 1, menos la siguiente, 352.15 a la menos 1. Calculamos. 12.572. 572 .3665. ¿Sí le sale eso? Yo lo estoy haciendo. Sí, sí, porque en ese tengo una variación. Ajá, creo que metí algún número mal. Ah, sí, es que es 352. Ahí está, ese es el correcto. Fíjense un número y el cambio que es. De 32.2492. Ese es el correcto. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda de cómo obtuvimos la energía de activación?
No. Bueno, entonces, a ver. Ahora calculamos la temperatura a 100, perdón, la constante a 100 grados. Entonces ahora es la constante a 100 entre cualquiera de estas dos constantes. Yo voy a usar la primera, 1.5804 por 10 a la menos 3 es igual a la energía de activación entre la constante de los gases, bueno, la energética, por 1 entre la temperatura 1, que sería la de 338.15, menos la temperatura 2 de 373.15. Veamos cuánto nos da la constante a 100 grados Celsius. .0103 litros sobre mol minuto. Así que la cinética sería menos R de A es igual a esta constante 0.0103 por la concentración de A por la concentración de B. Listo, esa es la cinética. Es lo único que pide el inciso A. ¿Dudas con eso? No. No, gracias. Bueno. El inciso B. El inciso B dice, ¿cuál será la velocidad de la reacción a los 100 grados Celsius si la concentración inicial de A vale 5, la concentración inicial de B vale 20, en el momento cuando la concentración de R sea de 7 mol por litro? Ok, entonces ustedes ya tienen su modelo cinético. Menos R de A es igual a la constante a 100 grados por la concentración de B. Concentración de A por la concentración de B. Estas las pueden calcular, pero para calcularlas necesitan la conversión. Y la conversión la pueden sacar de la concentración de R. ¿Cómo era la fórmula? A más 4B que se transforma en 2R. Entonces la concentración de R sería la concentración inicial de A por la relación másica, la relación de alimentación que vale 0, más 2 entre 1 por R, por XA, perdón. Entonces de aquí despejan a XA. XA sería igual a la concentración de R entre 2 veces la concentración inicial de A. Esta vale 7 entre 2 por 5. Entonces el avance es de 0.7. Ahora sí, la concentración de A es la inicial por 1 menos XA. La inicial vale 5 por 1 menos 0.7. Y eso les da 1.5. La de B es concentración inicial de A por la relación másica. La relación másica ahora sería 20 entre 5. 4. Entonces sería 4 menos 4 veces XA. Entonces tienen 5 por 4 menos 4 por 0.7.
y eso les da 6. Y ya nada más queda sustituir. R de A es la constante, que es la que acabamos de calcular, 0.0103 litros sobre mol minuto, por la concentración de A, 1.5 mol por litro, por la concentración de B, 6 mol por litro. Y eso les va a dar 0.0927 mol sobre litro minuto. Aquí no sé si lo había mencionado en los videos, pero la velocidad de reacción siempre tiene que tener estas unidades. La velocidad de reacción siempre tiene que ser mol sobre litro por tiempo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda antes de comenzar con el 6? No, todo bien. Ok, entonces ya el último. El inciso se dice, ¿cuál será la temperatura para que el avance sea de 0.7 en un tiempo de 18 minutos? Si se alimenta a concentración inicial de A de 5 y la concentración de B de 22.5. Entonces, de ahí pueden ver que la relación másica vale 4.5. ¿No? Sería 22.5 entre 5, 4.5. De nueva cuenta, el reactivo A está en, ¿cómo se llama? En limitante. Entonces, la cinética sería la concentración inicial de A por la diferencial de XA entre la diferencial del tiempo, la constante, que es la que queremos calcular, por la concentración de A por la concentración de B. Entonces sería la concentración inicial de A por 1 menos XA, la concentración inicial de A por la relación másica, menos el coeficiente de B entre el coeficiente de A por la conversión. Entonces, esta con esta se cancela. Y ya finalmente despejando, bueno, separando las variables, integrando y nuevamente despejando a la constante, nos queda que la constante sería 1 sobre la concentración inicial por el tiempo, integral de 0 a XA, diferencial de XA entre 1 menos XA por 4.5 menos 4 veces XA. Entonces lo que queremos conocer es la constante. Nada más dejen, pongo esto hasta acá para poder sustituir. Entonces la concentración de A vale 5, el tiempo vale 18 minutos, integral de 0 a XA. Bueno, XA vale 0.7. Diferencial de XA entre 1 menos XA, 4.5 menos 4 veces XA. ¿Sí? Y veamos cuánto nos da la constante. 5.1227 por 10 a la menos 3 unidades litros sobre mol minuto. Ok, esa es la constante, pero ahora ¿cómo determinamos a qué temperatura debe de estar? Nuevamente por la ecuación de Arrhenius, ¿no? Entonces ahora tenemos el logaritmo natural, vamos a poner esta constante, 5.1227 por 10 a la menos 3.
entre cualquiera de las constantes que ya tenemos, por decir la primerita. 1.5804 por 10 a la menos 3. Debe de ser igual a la energía de activación, 0.2492, entre la constante, 1.987. La temperatura 1 es la de 338.15. Y la temperatura 2 es la que queremos calcular. Entonces, metiendo eso en la calculadora, veamos cuánto nos da. Ahí está, 359.29. ¿Vale? Nada más que esta está en Kelvin, así que vamos a ver cuánto nos da este. En Celsius, 86.14. Ahí está. Ese es el ejercicio 2. ¿Dudas? No, me dio lo mismo. Ok. Entonces, a ver, el siguiente ejercicio. Es que el siguiente ejercicio está largo. Tenemos una reacción en fase gaseosa, 1.5 de A que se convierte en R. Se desarrolló isotérmicamente en un reactor intermitente a volumen constante. De ella se estudió el efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción y se encontró el siguiente modelo empírico. Tenemos que la constante es igual a 5.4 por 10 a la 11, la exponencial de menos 14.650 entre la temperatura, donde la constante es 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, y la temperatura debe de estar en Kelvin. ¿Esto a qué fórmula se parece? A la de Arrhenius. Exactamente, es un modelo de la fórmula de Arrhenius. Eso es importante porque en el último inciso les pregunta la energía de activación. ¿Y esa energía de dónde la van a sacar? Pues la pueden determinar de aquí. De ahí pueden determinar su energía de activación. Sí, entonces, eso es importante. Dice que se va a partir de una mezcla equimolar de reactivos e inertes a una presión inicial de 760 milímetros de mercurio. Calcular el tiempo de vida media a 150 grados Celsius, la presión total cuando finaliza la reacción a 150 grados Celsius, la conversión que se tiene a los 1000 segundos a 150 grados Celsius, la temperatura a la cual se debe operar el reactor para reducir su presión parcial inicial del reactor 1/3 de su valor en 5 minutos, el orden de la reacción y la energía de activación. Ok, entonces, ¿quieren que lo hagamos juntos de una vez o lo dejamos como actividad para evaluar, no, pues para ver cómo les va? Ustedes digan. ¿Sería para ahorita o para mañana? Pues para mañana, para hoy en la noche, Sí, a mí sí me gustaría intentarlo. ¿sí? A mí también.
Vale, entonces, lo dejamos así como una actividad. No sé si subir asignación. Ya lo veré. Ustedes inténtenlo y si digo que mejor si subo asignación, pues ya le subo la asignación y me suben su avance, ¿no? Para checarlo. De los ejercicios que hicimos hoy, ¿tienen alguna duda? Yo no. No, gracias. Mencionaste que estos estaban difíciles, ¿no? ¿Eran los difíciles? Ah, ajá, estos, a comparación de los que hicimos en los videos, estos estaban difíciles. Ah, ok. ¿Alguna duda más? No, cualquier cosa te podemos mandar mensaje, ¿no? Sí, Pim. Va, gracias. Yo sí tengo una duda. ¿Alguno de ustedes tiene ETS anteriores que pudiera compartir para armar un examen de simulación al final del curso? Sí, yo sí. Si Yo quieres también ahorita tengo Yo también. varios. los... Sí, sí, si pudieran mandármelos al chat de Teams, estaría perfecto. Yo tengo una duda, es que fue el especial de este semestre, Ajá. pero no nos dejaron tomarle foto ni nada. Me acuerdo más o menos del enunciado porque no daba ni tiempo ni... no daba casi datos, nada más te daba las concentraciones. Y ahorita están metiendo reacciones en serie. En serie. Ajá. ¿Te dejaban usar formulario? No, lo que sí no dejan meter es formulario. Puedes meter la tejas, pero no puedes meter el formulario. Ok. Bueno, eso va a estar canijo porque series prácticamente es puro formulazo. O sea, con la fórmula tienes todo. Entonces sí va a estar canijo ahí. Queda Bueno, comerme. pero pueden pasar imágenes a la Tejas y ahí pueden tener su formulario. Es así. O se lo tatúan. Y total, eso no se lo pueden quitar. También, ¿no? Sí, Bueno, eso es. entonces, sí, como les decía, si pudieran compartirme, por favor, sus ETS, los que tengan, sería de muchísima, muchísima ayuda. Ah, entonces ya no hay dudas. No, todo bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. bueno, nos vemos mañana. Cuídense mucho Gracias. y cualquier cosa ahí andamos. Gracias. Sí, hasta mañana.